Buenas tardes con todos. Mi nombre es José Miguel González Ortiz, médico residente del Hospital 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a poner el tema de infecciones y esclerodermia. El tema que se va a realizar se va a desarrollar de la siguiente manera. Introducción primero, después vamos a hablar brevemente sobre la esclerodermia, infecciones respiratorias, las úlceras dactilares, el Helicobacter pylori, infecciones del tracto genitourinario y algunos fármacos inmunosupresores e infecciones. Tenemos que comenzar explicando muchas de las complicaciones infecciosas que tienen como riesgo de presentar los pacientes con esclerodermia. En este cuadro, sacado de un estudio a nivel regional realizado en Colombia, nos muestra todas las probables patologías infecciosas que estos pacientes representan o que presentan. Tenemos un compromiso pulmonar, muchas veces presentando infecciones del tracto respiratorio, el compromiso gastrointestinal, también pacientes que tienen fármacos o que usan fármacos inmunosupresores van a tener riesgo de infecciones oportunistas, también pacientes que tienen órganos, o mejor dicho, trasplante de órganos o inclusión de células madre hematopoyéticas, van a tener también riesgo de infecciones oportunistas. Y una de las más comunes, que es las úlceras digitales en presencia no de calcinosis, que son las infecciones de la piel y tejidos blandos de estos pacientes, ¿no? Podemos nosotros dividirlos en dos tipos de progresión de acuerdo a las infecciones, justamente de esta publicación colombiana. Ellos lo dividen en infecciones como causa de muerte y infecciones como causa de hospitalización en estos pacientes. Estas infecciones van a estar entre las 5 primeras causas de muertes de estos pacientes para Sting y Medgers, y también para el autor Chung et al., que son autores británicos que describieron 3 tipos de cohortes en distintas décadas, y estas infecciones representaban la mayor tasa de mortalidad, siendo las infecciones respiratorias las más importantes. Entonces, esos fueron metaanálisis en los cuales representaban, ¿no?, a estas enfermedades infecciosas como una infección de causa de hospitalización. También relacionar el uso de inmunosupresores fue el propósito del estudio del autor Ram Boudel, quien atribuía el uso de estos fármacos en un inicio, cuando se comenzaron a usar la terapia biológica, al desarrollo de estas infecciones oportunistas. Más que todo, estos estudios se realizaron con el tocilizumab, pero más adelante, en estudios recientemente actuales, se descubrieron de que estos fármacos en realidad no producían o no tenían riesgo de causar estas infecciones en estos pacientes. Para hablar brevemente de la fisiopatología de esclerodermia, es una patología que nos va a dar pues, un daño vascular producido por la autoinmunidad y que se va a traducir en fibrosis en diversos órganos. Histopatológicamente va a haber un exceso de la matriz extracelular, produciendo alteraciones vasculares, del endotelio, y además de inflamación y sobreproducción de colágeno, produciendo fibrosis y vasculopatías. Para pasar ya al tema de las infecciones respiratorias, que van a ser las más frecuentes, de las que van a presentar la mayor mortalidad en estos pacientes, van a aprovechar el compromiso estructural pulmonar dañado previo de la patología para producir lesiones infecciosas. También recordar, ¿no?, el uso de la procalcitonina como aporte, o mejor dicho, como apoyo diagnóstico y de seguimiento en estos pacientes. Muchos de estas infecciones respiratorias se van a dar porque estos pacientes de base tienen una dismotilidad esofágica, representando riesgo de microaspiración en estos pacientes, ¿no? Por lo cual estudios también, como el de la Serra et al., sugirieron cuidados generales como precauciones de aspiración en estos pacientes. El agente etiológico más común es el neumococo en estos pacientes, ¿no?, produciendo una neumonía bacteriana. También se ha descrito neumocitis jirovecii, pero a nivel regional la tuberculosis
tiene un papel muy importante. Además, si el paciente de por sí, por el tratamiento, pues, no tiene un uso de glucocorticoides y clofosfamida, estos pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir la neumocitis girovesi. Tenemos esta tomografía donde la imagen A pues, nos orienta a un consolidado a nivel subpleural y también observar, ¿no?, la dilatación esofágica que presentan estos pacientes. Este es un claro ejemplo de una organización, una consolidación, ¿no? Este es un paciente con una neumonía. Es una paciente de 49 años, femenina, con unos 10 años de historia de esclerodermia, que presenta, pues, ¿no? Presenta pocos síntomas respiratorios y que en la tomografía se describen los daños intersticiales que presentan de fondo, agregándose una neumonía, una consolidación. Para pasar a las siguientes infecciones, tenemos las úlceras dactilares, vienen a producirse por la pérdida del epidermis, habiendo ya un compromiso de la membrana basal, que es la que separa la epidermis de la dermis, ¿no?, afectando un rango variable de pacientes. Hasta el 70% de estos presentan estas úlceras dactilares en menor grado de severidad o hasta mayor grado de severidad. Muchos de estos pacientes, incluso por el propio tratamiento quirúrgico, que muchos de ellos eh, son necesarios emplear en ellos, como por ejemplo la amputación, porque estos pacientes llegan a incluso hacer necrosis. El agente etiológico más común es el Staphylococcus aureus, también está descrito la Escherichia coli y el Enterococcus fecalis. Acá tenemos las imágenes de las úlceras dactilares, de la revisión de Bruni, Roaro et al. Del año 2021. Vemos los diferentes tipos de úlceras. En estas no se observa, a excepción de la imagen C, ¿no?, un punto necrótico. Son pacientes que tienen mucho dolor y mucha limitación funcional y que, sumándose muchas veces el tratamiento quirúrgico como una amputación, quedan mucho más secuelados. Ese propio tratamiento quirúrgico muchas veces en ellos acarrea una mayor complicación de las propias heridas posoperatorias, agravando más su situación y hasta de probables infecciones sistémicas de punto de partida dérmico. También se complican con osteomielitis. También tenemos de que podemos presentar una gangrena digital que va a representar la forma más grave de esta isquemia a nivel tisular. Tenemos también la gangrena seca, la gangrena húmeda. Está descrito que en la gangrena seca muchas veces es difícil aislar un agente etiológico, pero en cambio la gangrena húmeda sí, por la propia propiedad de la recolección de la muestra, ¿no? Acá tenemos una gangrena húmeda y una gangrena seca. Ahora, con respecto al Helicobacter pylori, se ha realizado un estudio de Serge et al., el cual postula de que esta infección por Helicobacter pylori puede desempeñar un papel importante en la gravedad de la afectación orgánica del esclerodermia. ¿Cuál fue la asociación que encuentra entre estas dos, entre la infección por Helicobacter pylori y la enfermedad de esclerodermia? Es que al, al tener un título más alto de Helicobacter pylori en antígeno DS, se asocia a una mayor gravedad de la propia enfermedad. Es por eso de que esta relación es interesante, esta asociación es muy interesante con una P significativa. Y se valoró la gravedad de la enfermedad según la escala de MDSS, que es un tipo de escala que va a medir la gravedad del esclerodermia. Con respecto a las infecciones del tracto urinario, los pacientes con esclerodermia tienen una mayor prevalencia, ¿no?, y una mayor gravedad de afectación del tracto urinario que unos pacientes sanos. Tenemos de que es un predictor de compromiso del tracto urinario, la propia alteración, en este caso, del detrusor, ¿no?, por el propio daño o la propia proliferación del tejido de colágeno, la propia proliferación del matriz extracelular y el daño vascular. El detrusor va a estar afectado y esto va a acarrear que en el paciente presente un síndrome miccional, el cual eh, va a estar caracterizado por la incontinencia urinaria, la vejiga hiperactiva, que son los principales síntomas en estos pacientes con esclerodermia. Lo que le mencionaba, ¿no?, la fibrosis de la pared de la vejiga y la miopatía relacionada con la esclerodermia van a ser un factor
de severidad en estos pacientes. Retrocediendo, tenemos una imagen interesante de una revista ya de los años 90 de la Sociedad de Urología de Estados Unidos, en donde estudiaron a pacientes con esclerodermia. Es una muestra de un tejido detrusor, en donde se ve claramente la infiltración a nivel del endotelio, el daño que estos mismos tienen, ¿no? Y el propio sobreproducción de la fibrosis en este tejido. Tenemos a 130 y a 250 aumentos. Ahora, para ya ir culminando, con respecto a los fármacos inmunosupresores y la relación que puede eh, llevar a una infección en estos pacientes, dado a las posibles complicaciones que nos pueden dar estos fármacos en estos pacientes, tenemos que los glucocorticoides pueden acarrearnos infecciones a nivel de unas infecciones bacterianas, infecciones por hongos, infecciones virales y parasitarias. Bacterianas, las más importantes, agentes etiológicos gram positivos, gram negativos, también Listeria monocytogenes. En hongos, podemos eh, llevar al paciente a tener un riesgo por infección por cándida, aspergillos, hasta Pneumocystis jirovecii, en virus del herpes zóster, citomegalovirus, del Epstein-Barr, hasta adenovirus, en parásitos, toxoplasma, Cryptosporidium y strongyloides. Un fármaco muy usado, el metotrexato, nos van a llevar al riesgo en el uso, ¿no? De tener infecciones a la piel y tejidos blandos, como por ejemplo las úlceras dactilares. En virus el herpes zóster también, el cual por estudios está todavía no muy claro y es muy debatido. La azatropina nos va a llevar a infecciones virales, ¿no? Como riesgo, el virus del herpes zóster, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, el micofenolato de mofetil usado en pacientes que tienen afección renal, eh, nos va a llevar por estudios, ¿no? Han demostrado la propio riesgo de presentar infecciones de piel, tejidos blandos, hasta infecciones de tracto genitourinario. Rituximab también, que es muy usado, tenemos riesgo de infecciones bacterianas, enterobacterias, también bacterias gram positivas, hongos como el Pneumocystis jirovecii, Aspergillus fumigatus, el Candida, y los inhibidores el factor de necrosis tumoral alfa, infecciones bacterianas, principalmente las micobacterias no tuberculosas, virus, el herpes zóster y la reactivación del virus de la hepatitis. Hongos, micosis endémicas y también infecciones de tracto genitourinario. Esos son la bibliografía principalmente utilizada, que son artículos, un artículo turco, y algunas imágenes se sacaron de esta revisión colombiana del 2022. Eso sería todo. Muchas gracias.